Siempre tuve cierto interés en la fotografía porque, más bien, probablemente por influencia de mi abuelo, de mi padre, aparecían estas camaritas como chiquititas, ¿no? que hacían películas familiares. Y en algún momento heredé el laboratorio blanco y negro de mi hermano, que también lo tenía como hobby. Y yo ahí empecé a meterme un poquitito en la fotografía desde el colegio, ¿no? Cuando pude llegar a la universidad, primero estaba cerrada la Escuela de Arte de la Comunicación, así que entré a Pedagogía en Artes Plásticas, estuve estudiando 3 años. Y el 74 entré a la EAC a estudiar cine. Primero era un año común de teatro, cine, televisión, y después me quedé en cine. Ahí estuve hasta el año 78, que salimos con varios, con Ignacio Agüero, con Ricardo Larraín, Roberto Roth, Gerardo Cáceres, en fin. En el 78 ya empecé a trabajar como asistente de cámara en una productora de Nelson Fuentes y de Alberto Celerín. Nelson Fuentes era el director de fotografía de Julio comienza en julio, con Silvio Cayosi. Y estuve ahí hasta el año 80, donde Arnaldo Valsecchi, junto con Ignacio Agüero, me invitaron a ser director de fotografía en Valcine, que era una empresa de producción de comerciales de la época. Lo que ocurría en esa época es que además cuando uno salía de la universidad, en realidad uno estaba estudiando como para hacer documentales y para hacer documentales básicamente, lo de la época, ¿no? Pero no había, Chile Films estaba cerrado, no había ninguna producción ni de largometrajes, ni de documentales, nada, ¿no? Así que la publicidad era lo que más mantenía ocupadas las pocas productoras que habían en esa época. Fue el año 80, empecé a hacer dirección de fotografía, cosa que fue bastante aterradora porque yo iba a reemplazar ahí en esa productora a Andrés Martorell. Andrés Martorell era uno de los grandes fotógrafos de los años 50, 60, ¿no? en Chile, con todas las producciones de Chile Films de esa época, con grandes presupuestos, en fin, las hacía él. Pero seguí con ellos, ¿eh? Seguí hasta, yo te diría que hasta el año 95, o sea, muchos años, ¿eh? Como 15 años, sí, haciendo dirección de fotografía en esa productora. Y ahí inicié la mía, junto con mi socia, con mi mujer. Bueno, llegamos en esta empresa que es Lorca y Asociados, llegamos a hacer alguna serie de televisión, como Mujeres que Matan, Peligro Latente, en fin, algunas temporadas. Ahí las hice, sí, yo, la productora las hizo, pero yo hice la fotografía, junto con la dirección de Christine Lucas, que era la directora. Yo empecé a hacer clase en 2007 en UNIAC. En UNIAC fue buena experiencia, porque tenían buena infraestructura y todo, hasta un momento en que empezaron a bajar, qué sé yo, los honorarios y empezaron a reducir las clases, hasta un punto en el cual uno entraba a la clase, podía parar los faroles, decir hola y apagar los faroles, porque era demasiado corto. Entonces dije, ¿sabes qué? No más. Me retiré de ahí y empecé con Ricardo y con Guillermo Bravo en La Mayor, que debo llevar como 11 años, 12 años en esa universidad. Y empecé en la Católica también a hacer clases hace unos 3, 4 años atrás. Cuando hago clases yo trato de que cada uno de esos alumnos pueda sacar afuera su propia personalidad, su propia sensibilidad. La primera cosa que le pido, ¿no? Es observación. Uno debe observar y ser consciente como cineasta, como director de fotografía, como director, digamos, en el cine, del entorno, ¿no? De lo que te rodea. Y desde el primer momento en el que yo les pido que me cuenten cómo es su pieza, por dónde entra la luz, ¿no? Trato de estimular a que observen, ¿no? Porque eso les va a permitir en algún momento darle valor desde el punto de vista de la fotografía a la imagen. Porque uno necesariamente cuando está haciendo fotografía también está haciendo en cierta forma dirección, ¿cierto? Uno sabe cuándo tiene que dar cámara en relación a lo que le está ocurriendo al actor o si está en un documental o lo que está decidiendo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia.
cuándo muevo la cámara, por qué muevo la cámara, ¿no? Es como, yo les digo, cuando vean una escena, lo primero que vamos a hacer es importante conocer la locación de partida. Después vamos a ver un ensayo, vamos a ver por dónde entra el actor, qué es lo que hace el actor, con qué velocidad entra el actor, ¿te fijas? En esta escena. Por lo tanto, eso me va a permitir a mí decir, ¿muevo la cámara o no muevo la cámara? ¿Dónde pongo la cámara? ¿Dónde pongo la luz? En fin, y está esa reflexión que hace el fotógrafo en relación a cada escena, ¿no? Agenda speaking. My bodyguards want to stay. No! It is time to get out! Out, all of them! We have wasted too much time talking. You just exhausted us. And at the end, no one knows anything. Oh, that's not true. That's not true. The military knew everything. Yo filmé con mi camarita de 8 milímetros, una parecida a esta, la visita de Kissinger, que fue la primera vez que permitieron que la gente se juntara en las calles. Entonces llamaron a todos los estudiantes, qué sé yo, les dieron día libre para que salieran a la calle a aclamar a Kissinger que venía de visita. Y yo estaba filmando esto y de repente se acerca un señor frente a la Católica, porque yo estudiaba en la Católica, y me dice su identidad. No tengo, ¿por qué me la pide? Porque la tifa, ¿no? Me mostró la tifa, que porque usted tiene que identificarse, usted no puede estar filmando acá. ¿Cómo va a estar? ¿Por qué no puedo estar filmando? Me dice, acaban de llamar del CIM, el Comando de Inteligencia Militar, creo que se llama, que tienes que entregar la película o si no te van a visitar a tu casa. Una película de 8 milímetros, que es una estupidez. Bueno, entrego la película y me recibe Jorge Suet, que era el rector de la Universidad Católica, en la gran sala de reunión para ver esta película, yo con mi proyector de 8 milímetros de mi papá, que era una hueá que gritaba, mostrándole la película, y este señor, que era enorme, ¿no? Medía como 2 metros y tanto, se acercaba a la pantalla a mirar y me miraba a mí. Se acercaba a mirar la pantalla y me miraba a mí. ¿Y por qué te quitaron la película? No sé, le decía yo, porque salen carabineros, qué sé yo, no sé. Ya, me dijo. Bueno, y se fue de vuelta, al final me dijo, ¿sabéis qué? Bueno, no lo hagáis más. Pero le decía, si yo estoy estudiando cine en esa universidad, ¿cómo no lo voy a hacer más? ¿Tú crees que esto es lo que hay que hacer en estos momentos en Chile? Yo creo que es una de las cosas que hay que hacer en Chile en este momento, importante, como estamos viéndolo, como lo han visto ustedes. Porque estas cosas no quedan registradas, no han quedado durante mucho tiempo. Y recién hoy día lo estamos logrando hacer. ¿Tú sabes más o menos quién va a ser tu público? Espero que el más amplio público posible. Vienen los pacos. Vienen los pacos, cuidado. Quédese, tío. ¿Cortaste? Sigamos. Yo creo que hay una edad para todo y yo creo que fuimos lo suficientemente irresponsables como para meternos a hacer esa película, bueno, apoyando a Ignacio, porque la verdad que daba harto susto, ¿no? Me acuerdo que salíamos en la mañana con una renoleta que tenía este gallo con las cámaras adentro y todo el cuento, con el sonidista, él y yo, y cuando llegábamos a entrevistar a la familia, nos decían que los carabineros ya nos habían visto, digamos, que estaban esperando a la salida. Entonces a la salida había que salir por unos potreros oscuros, era toda una aventura que uno sentía necesidad de hacerla en esa época y además tenía la juventud para hacerla, el desparpajo que uno tiene a esa edad, ¿no? Para correr esos riesgos y todo. Pero lo principal, yo te diría, era que había un cierto nivel de responsabilidad. Es decir, estaban pasando cosas y lo que nosotros hacíamos, era cine. Y había que registrar eso, ¿no? Y eso desde distintos puntos de vista. En el caso de Ignacio, desde este documental, en el caso de varios otros, ¿no es cierto?, haciendo sus películas, pero registrando, ¿no?, lo que estaba pasando.
Nemesio fue una aventura de juventud. Esto surgió de un comercial que yo hice con Ignacio, que decía que yo ni me movía del escritorio. Entonces era un personaje muy poco atractivo, esta especie de antihéroe, ¿no? Este antihéroe en un momento en que estaba esta crisis del año 83, qué sé yo, que a la gente le bajaban los sueldos y todo el cuento. Bueno, y lo hicimos, fue una experiencia atractiva, ¿no? La filmamos en 16 con película 400 ISO, me acuerdo que no fue un error porque al final quise ampliarla, y ampliar esa película en 16, la única manera de hacerlo era por el grano y todo, era en Francia, en Telsipro, se hizo una ampliación directa del negativo, lo que significaba que se podían hacer 10 copias y después el negativo quedaba a la cagada. Entonces, ahora el error que yo cometí de puro ganas, ¿no es cierto? Era, yo hice el guión, hice la dirección, hice la producción, en cuanto a que en la mañana yo tenía que hacer cheque para que compraran la comida, te fijas, para el día, o la película, o lo que fuera. Entonces te distrae eso, pero significó un costo en cuanto a recursos bien grande para mí. Entonces, después tuve que volver a hacer publicidad para poder llenar ese hoyo, ¿no? Y alimentar a la familia. Porque no había fondos en esa época, no había nada, ¿no? No, interesante. En la publicidad en esa época era horroroso esto de hablar de luces duras, ¿no? Todo tenía que ser blando, todo iluminado, no debían haber sombras. De hecho, alguna vez me llamó la atención una agencia para decirme, pero ¿por qué tienes tantas sombras? La luz blanca le llegaba solo al rostro, ¿no es cierto? Y todo el entorno tenía color de cualquier tipo, qué sé yo, como simulando un poco estas balizas. No teníamos light panels ni nada en esa época como para hacer disparos de luz, ¿no? Entonces uno usaba lo que tenía nomás para generar este espacio de color en donde supuestamente está la policía afuera o alguien desesperado por comerse esta cuestión. En esa época, con estos choclos, no existía todavía la capacidad de hacerlos en 3D. Entonces optamos por hacer los choclos de verdad con la Kate, que era una gringa inglesa que vivió acá en Chile, porque era espectacular para hacer ese tipo de maqueta. Grato de nuevo trabajar en stop motion, porque cuando estás con la agencia, con clientes, van todos a ver el stop motion, y cuando vas en el cuadro 10 están todos aburridos. Entonces, en el cuadro 20 se van todos, ¿ya? Y tú te quedas tranquilo haciendo tu pega y nadie te molesta. Y chao. Y yo diría que el gran cambio del análogo al digital es el rigor. Es decir, cuando tú tenías una lata de 400 pies en 35 milímetros que duraba 5 minutos, tenías que pensar tus planos, ¿cierto? Muy bien, porque era muy caro. Entonces tenías que filmar para el montaje. Es decir, esta toma me sirve de aquí a acá, corte. ¿Ya? Y esta otra me sirve de aquí a acá, y una vez que está obtenida, qué sé yo, 2 pasadas, 3 pasadas, ok, listo. Entonces uno pensaba la película antes de filmarla, ¿no? Y eso era muy bueno. Hoy día tenemos el problema ese, ¿no es cierto?, que ni siquiera nos damos cuenta cuando la cámara está andando. Entonces la cámara corre, y después el tema de postproducción se alarga y se alarga y se alarga, porque hay que revisar todo ese material que es un cacho. Y además está el problema de que no en la ficción, ¿no?, pero en publicidad, en que hay 5 personas ahí que están mirando el monitor y que te dicen, veamos esta alternativa, ¿por qué no hacemos una alternativa un poquito más así, un poquito más acá? Y al final te dan la ganas de decirle, bueno, que fue una de las cosas que yo creo que me hizo retirarme un poco de la publicidad, ¿no? Esto de muchas manos metidas en la cuestión. Yo no sé exactamente, pero si uno toma todas las películas que se hacen en Chile, por ejemplo, no solo en Chile, sino que en el mundo en general, las películas que tienen valores desde el punto de vista fotográfico o visual son pocas. El año pasado fui a ver una exposición de fotografía y a la Católica de fotógrafos fijos, ¿no? Y me llamó la atención la distancia que hay entre el tratamiento de la imagen que ellos tienen con respecto al tratamiento de la imagen que tenemos nosotros, ¿no?, en cine. Es decir, yo creo que estamos un poquito pegados en un naturalismo realista que ya debiera ser superado, en el sentido de que ya no tenemos problemas técnicos. Es decir, la gente en general sabe cómo iluminar, ¿no es cierto?, sabe cómo representar la vida real, y nos falta dar ese paso a
a nivel de fotografía, creo, ¿no? Y a nivel de cine, porque el cine contempla buena parte de eso, es dar ese paso para ser visualmente más creativo. Yo creo que es fundamental creerse el cuento, es decir, es importante que cuando uno empieza en esto, tenga confianza o adquiera esa confianza o trabaje en esa confianza de tal manera de ir a tomar los riesgos que supone hacer una película, porque siempre es un riesgo, con seguridad. Y si te equivocáis nomás, pero sin titubeo. Sin titubeo desde el punto de vista visual y sin titubeo desde el punto de vista narrativo también, porque hay muchas veces que uno se autocensura, ¿no es cierto? Y esa es la peor cosa que le puede pasar a un cineasta, ¿no? Censurarse. Entonces, desde el punto de vista visual y desde el punto de vista narrativo, yo creo que hay que creer en uno mismo.